le damos hoy le damos la bienvenida a nombre de Lincoln Electric. Pues creo que todos conocen a Lincoln Electric. Los que no lo conozcan, somos una empresa que está dedicada a dar soluciones en temas de soldadura, ¿sí? Tanto en máquinas como en materiales de aporte, electrodos, consumibles, alambres tubulares. Somos la empresa básicamente número uno en soldadura. Sí, ya tenemos 128 años este año, pues dando la solución a la soldadura a todo digamos que a toda la parte de industria, ¿sí? A toda la industria que tiene que ver con soldadura. Bueno, mi nombre es José Guerra, yo hago parte del centro de capacitación de Lincoln Electric. También nos acompaña John Castaño y Cristian Rodríguez. Ellos también hacen parte de Lincoln. Eh, Somos un grupo de 3 personas que lo vamos a estar apoyando hoy, dictándole la capacitación. Cualquier pregunta que tengan, la escriben al chat y vamos a tratar de responderla de forma rápida, ¿sí? Si dado el caso nos pasamos el tiempo y no tenemos las preguntas, igual yo al final le dejamos un correo electrónico por si tienen alguna duda, nos escriben alguna pregunta que tengan o algo. eh, y con mucho gusto les estaremos respondiendo. Entonces, bienvenidos. Hoy vamos a hablar, pues como tenemos una hora corta, vamos a ir al grano. Hoy vamos a hablar de procesos de soldadura semiautomáticos y automáticos. Vamos a definir un poco qué es semiautomático y qué es automático y vamos a hablar de dos procesos que son muy comunes en el tema de la automatización en soldadura. Yo veo que hay muchos participantes, 124. Entonces espero que les sirva de apoyo esta esta capacitación. Ya saben, cualquier duda nos lo dicen. Entonces comenzamos hablando un poco de qué es eso de semiautomático y automático, ¿sí? Metido en el tema de soldadura. O sea, no vamos a hablar qué es automatización, no, sino enfocado en el tema de soldadura. Entonces, un proceso semiautomático en soldadura le llamamos a un proceso cuando el soldador solo controla la velocidad de avance del electrodo o del alambre sólido, alambre tubular. O sea, solo controla la velocidad de avance. ¿Qué quiere decir esto? Que la máquina automáticamente va aportando el material de aporte. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el proceso semiautomático más conocido es el proceso MIC, que lo vamos a mirar un poco. Aquí utilizamos un rollo de alambre sólido, donde el rollo de alambre va en una máquina, va conectado a una máquina y automáticamente la máquina va sacando el alambre de forma automática. ¿Sí? Y el soldador controla la velocidad de avance, controla, o sea, la velocidad con que va aplicando la soldadura. Ese es un proceso semiautomático. Los procesos semiautomáticos se pueden automatizar de forma fácil. ¿Qué quiere decir? Que ya no voy a poner un soldador, voy a poner un brazo robótico, por ejemplo, o un robot. Entonces la velocidad de avance, ¿sí? Va siendo manejada automáticamente por una máquina, ¿sí? Por un brazo robótico en este caso. ¿Sí? Entonces, esa es la gran diferencia de procesos semiautomáticos a procesos automáticos. Ahora, yo puedo también tener procesos manuales. En soldadura también tengo procesos manuales. Un proceso manual, el ejemplo clásico de un proceso manual es el proceso de electrodo revestido, el proceso SMAU, ¿sí? Donde el soldador va controlando la velocidad de avance de la soldadura, donde va controlando la alimentación del electrodo, porque lo tiene que hacer manualmente. Eso es un proceso manual. También puedo tener procesos mecanizados. No sé si conocen, por ejemplo, yo le puedo poner a una máquina de soldadura una tortuga, no sé cómo la llamarán en sus regiones, porque creo que hay conectado de varias regiones, una tortuga o un bugo o una morrocoya, tiene muchos nombres. Entonces, en el proceso mecanizado, eh, básicamente el operador o el soldador tiene que estar ahí para controlar la velocidad, para controlar el ángulo de inclinación,
para controlar el material de aporte. O sea, lo va controlando de forma mecanizada. Él programa la máquina, pero lo va haciendo de forma mecanizada. La diferencia del proceso automatizado es que básicamente el robot se programa y él comienza a hacer soldaduras repetitivas, por ejemplo. Él controla la velocidad de avance, él controla la longitud de arco, o sea, controla una serie de parámetros que un soldador lo tendría que hacer manual, ya el robot lo hace de forma automática. Nosotros en Lincoln Electric hemos desarrollado, no sé, espera un momentico, ¿qué pasó por acá? Nosotros en Lincoln Electric hemos desarrollado procesos mecanizados o procesos automáticos, en este caso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos en la, si ustedes miran la pantalla, en la parte izquierda de la pantalla, aquí donde está el puntico rojo, este es un brazo robótico, ¿sí? Es un brazo robot. Y esto trabaja con un alambre sólido o alambre tubular, con el proceso MIG o con el proceso FluxCore. Entonces yo puedo programar la máquina así para que haga soldaduras repetitivas. Este tipo de robot se llaman cobot, como están acá los cobot. ¿Qué es un cobot? Un robot colaborativo, básicamente. ¿Qué es un robot colaborativo? Básicamente es un robot industrial que se puede programar de forma muy fácil. ¿Sí? Nosotros tenemos un desarrollo en estos cobots que básicamente se puede decir que en 10 minutos cualquier persona puede hacer una programación. No se necesita ser un experto en robótica para manejar este tipo de equipos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque digamos que la automatización o la programación del robot se hace de forma muy fácil. Se hace por bloques. ¿Qué quiere decir eso? Que yo básicamente lo hago manualmente donde quiero soldar y le doy las indicaciones al robot para que lo haga. ¿Sí? Muchas empresas, no solamente en soldadura, sino también en otros procesos, ya se han venido trabajando con el COBOT. Ya no se necesita, digamos que comparado con un robot industrial más grande, o esos robots que de pronto ustedes han visto en video que están mucho en el tema automotriz, en la fabricación de automóviles, necesitan realmente una persona que sepa mucho de programación. Antes veíamos que para que una persona programara un robot, pues tiene que tener mucho conocimiento en programación. Ya actualmente no. Sí, ya actualmente pues cualquier persona básicamente se vuelve muy transversal el tema de robótica. Sí, ya no es una persona experta, ya no es una persona que estudia 5 o 6 años robótica, sino que a medida que va pasando la tecnología, que va avanzando la tecnología, pues se están haciendo mucho más amigables a una persona cualquiera, ¿sí? A cualquier persona, bueno, para no decirlo así despectivamente, a cualquier persona. Entonces, nosotros hemos ya desarrollado una tecnología, cierta tecnología en los robots. Tenemos dos, uno que son los cobots, que son robots colaborativos, permiten digamos que una programación mucho más fácil. Y otro que tenemos son una celda robótica, que ya es un robot un poco más robusto, un poco más grande, que tiene ya una programación muy específica. No necesariamente hay que, digamos que tiene que una persona entrar en una capacitación más extensa para poder programar el robot. Ahora, ¿qué pasa si, no sé si se dieron cuenta, perdón, el robot que teníamos acá, me devuelvo, acá es un robot al aire libre. Si pueden ver la foto del medio, hay un robot que está soldando y hay una persona que está ahí al lado del robot, ¿sí? O sea, no tiene ninguna protección. Eso también quiere decir que los robots colaborativos son extremadamente, digamos que tienen mucha protección para no lastimar al operador. ¿Sí? Entonces estos robots tienen una serie de sensores que si llegan a tocar al soldador, accidentalmente, ellos se detienen totalmente. Una celda robótica no, una celda robótica si llega a tocar a un operador, pues le puede hacer un daño grave o hasta lo puede matar porque las velocidades que maneja son muy altas, ¿sí? Muy altas. Entonces, ese también es una diferencia del robot colaborativo con el robot industrial para hacer soldadura.
Ahora, les doy un ejemplo. Los cobots es muy fácil. No sé si todos están metidos en el mundo de la soldadura, pero para poder programar un robot, una persona que haya estudiado 5 años, por ejemplo, programación de robot, y le damos un cobot para que solde, le decimos, haga ese robot soldar. Él puede hacerle movimiento, pero de ponerlo a soldar no lo hace. ¿Por qué? Porque no tiene conocimiento en temas de soldadura. Por ejemplo, no tienen conocimiento en la velocidad de avance, no tienen conocimientos en los amperajes que utilizar, en los voltajes que hay que utilizar, no tienen conocimiento en la distancia del alambre, en el stick out. O sea, no tienen una serie de conocimientos, ni la inclinación de la antorcha, ni nada. No tienen una serie de conocimientos que sí lo tiene un soldador. Entonces, hacia allá va la industria. Que el robot sea muy fácil, que el soldador pueda programar un robot. Entonces, siempre decimos que es más fácil que un soldador programe un robot que una persona que sea experta en robótica haga soldadura. ¿Sí? Entonces, se vuelve un poco más difícil. Por eso es que hacia allá vamos con los robots colaborativos. No sé, alguien alzó la mano, creo. Me dicen que no se escucha. ¿Todos me escuchan bien? Sí, sí, se te escucha bien. Ah, porque hay unos De dicen que no se pronto escucha. son... Sí, de pronto es el internet. El internet. De pronto se cae el internet. Traten de no abrir la, el video para que no tengan problemas de pronto les coge la banda le jala un poquito de banda de internet y tienen problemas para escuchar, ¿sí? Listo, entonces, eh, ¿cuál es esa? Pues ya les explico un poco cuál es esa diferencia, ¿sí? Ahora, nosotros podemos tener procesos semiautomáticos, ¿sí? Básicamente el proceso de soldadura lo podemos clasificar en dos, ¿sí? Procesos semiautomáticos y procesos manuales, ¿sí? Entonces, un proceso semiautomático, como les decimos, es un proceso donde el soldador solamente controla la velocidad de avance de la soldadura. O sea, ¿qué es la velocidad de avance? Es la velocidad con que yo voy soldando, ¿sí? Manualmente. Ese es un proceso semiautomático donde el soldador solamente controla la velocidad de avance. La máquina controla la salida del alambre o la salida del consumible, ¿sí? Entonces tenemos básicamente tres procesos semiautomáticos. Hay muchos, pero los más conocidos son el proceso GMAW o el proceso MIGMAC y el proceso FCAW o el proceso FluxCore o SAW, que es el proceso de arco sumergido. Entonces vamos a hablar un poco del proceso GMAW o también conocido como proceso MIGMAC, ¿sí? Entonces es un proceso que se llama proceso GMAW o Welding Arc Metal Gas, soldadura por arco metálico con gas, o proceso MIGMAC, que es metal inerte gas o metal activo gas. Entonces es un proceso de soldadura por arco eléctrico, o sea, utilizamos una máquina de arco eléctrico, una máquina que le tenemos que conectar una fuente de energía eléctrica. Esa máquina transforma la energía, una máquina de soldar, ¿sí? Para convertirla en energía de soldadura, donde utilizamos un alambre sólido. Aquí tenemos un ejemplo del proceso. Aquí va un alambre sólido, este que estoy mencionando acá en el lado derecho del slide, un alambre sólido. El alambre va saliendo a través de una máquina eh, y utiliza un gas de protección externo. O sea, yo necesito un gas externo, un cilindro de gas que va conectado a la máquina. Como es un proceso de soldadura por arco, todos los procesos de soldadura por arco, el proceso de electrodo revestido, el proceso de alambre sólido, el proceso MIG-MAC, el proceso de alambre tubular o el proceso de arco sumergido, necesitamos, o el proceso TIC, necesitamos proteger la soldadura del ambiente. Con el proceso de electrodo revestido, la protegemos cuando hacemos arco eléctrico, genera humo, ¿sí? Ese humo que se genera es para proteger la soldadura. ¿De quién la protegemos? Del ambiente, del oxígeno, del hidrógeno, del nitrógeno.
todos esos elementos que están en el ambiente que pueden dañar la soldadura. Entonces, como es un alambre sólido, no tiene cómo generar ese humo que se produce con el electrodo revestido, entonces tenemos que utilizar un gas externo. ¿Sí? El gas va conectado a un cilindro de gas y va saliendo gas y va protegiendo la soldadura. El alambre va saliendo automáticamente de la máquina, genera un arco eléctrico y comienza a hacer soldadura. Este proceso es uno de los procesos más de mayor calidad que hay. ¿Por qué? Porque no produce escoria. Es un alambre que tiene una composición química especial para que nos dé la resistencia adecuada, las propiedades adecuadas que requiere la soldadura. Por solo no, por nada más por no producir escoria, ya se vuelve un proceso de alta calidad. ¿Sí? Se conoce como MIG-MAG, ¿sí? Cuando utilizamos MIG, quiere decir que utilizo un gas inerte. ¿Qué es un gas inerte? Es un gas que no interactúa químicamente con ningún otro elemento. En este caso podemos utilizar argón o helio, ¿sí? O el proceso MAC, que es cuando utilizamos un gas activo. El gas activo más famoso es el dióxido de carbono, el CO2. Pero también podemos utilizar una mezcla de un gas inerte más un gas activo. O sea, podemos utilizar argón más CO2, o puedo utilizar argón más oxígeno, o argón más nitrógeno, o argón más helio, ¿sí? Son muchas, digamos que son muchas las configuraciones que yo puedo utilizar. ¿Qué gas debo utilizar? Depende del material que vaya a soldar y depende el alambre que yo esté utilizando, del alambre consumible que yo esté utilizando. Por lo general, cuando uno va a soldar aceros al carbono, utilizo CO2 para soldar chapas gruesas, por ejemplo, porque genera mayor penetración. Pero cuando voy a soldar, por ejemplo, aceros inoxidables, pues utilizo una mezcla de argón más oxígeno, argón más CO2, ¿sí? O cuando yo cuando voy a soldar, por ejemplo, aluminio con alambre MIG, pues utilizo 100% argón. Entonces, ¿quién me dice a mí qué gas debo utilizar? El alambre y también el material base que voy a soldar. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda hasta ahí? Ahora sí me escuchan, parece que tenía problemas como... Parece que tenía problemas con el audio. Bueno, aquí creo que hay varias preguntas, John. Bueno, respondamos acá mientras aquí. Dice, si requiero soldar hierro al carbón, o sea, me imagino que acero al carbón, y acero inoxidable 304 utilizo el argón, pero hay que tener en cuenta algo para que la unión sea óptima. No entiendo, bueno, no entiendo. No sé, creo que lo que quiere decir acá Daniel es que eh, esto se llama soldadura disímil, que puedo soldar un acero inoxidable con un material base de acero inoxidable con un material base de acero al carbono. Son dos materiales diferentes, inoxidable y acero al carbono. Eh, Hay un tipo de consumible, un tipo de alambre, generalmente es un 309, que le llaman un tipo de consumible metálico, ¿sí? Siempre tengan claro esto,
Siempre que yo voy a soldar dos tipos de materiales, por ejemplo, un acero al carbón con un acero inoxidable, hay que tener en cuenta es darle prioridad al acero inoxidable, porque siempre va a tratar, eh, digamos que las mejores propiedades las va a tener el acero o el material con mayores características, en este caso el acero inoxidable. Entonces, por ejemplo, siempre que yo voy a utilizar voy a soldar acero al carbono con acero inoxidable con proceso MIG, siempre me tengo que referir a la ficha técnica del acero inoxidable. En este caso, por lo general, cuando voy a soldar acero inoxidable, el gas que utilizo es una mezcla de argón más CO2 o una mezcla de argón más oxígeno, ¿sí? Así sea que esté soldando aceros al carbón, ¿sí? Dice que se puede reemplazar completamente la soldadura con varilla por este tipo de electrodo. Claro que sí, claro que sí. Lo ideal es eso, lo ideal es reemplazar el electrodo revestido por soldadura MIG. No sé si ustedes han notado que ahora mucha gente que hace ornamentación, que se dedican a hacer ornamentación o que se dedican a hacer todo el tema de la tonería, lo están haciendo con proceso MIG. ¿Por qué? Porque el proceso MIG, una es que es más rápido, tiene mejor calidad y básicamente yo no voy a tener escoria y no voy a utilizar pulir nada, ¿sí? Eso es un concepto que también hay que tener en cuenta. Cuando nosotros hacemos soldadura, lo ideal es no pulir. Tenemos que tratar de hacer una soldadura bien aplicada, así sea con electrodo. No es necesario pulir porque podemos perder propiedades mecánicas en la soldadura. Eh, Parece que, no sé, Karen, si tenemos problemas con el audio. Escriben muchas personas que no escuchan. Es que creo que es un tema de que cuando ellos ingresan tienen que habilitar un botoncito. Entonces, bueno, yo les estoy enviando de igual forma en el chat una imagen para que ellos se guíen. Porque, por ejemplo, yo te escucho y sé que hay muchas personas que también te estamos escuchando. Ok. Entonces, es un tema más de esto. Yo igual acá les estoy dejando un Ah, poquito bueno. como un tutorial para que ellos intenten restablecer su sonido. Te iba a decir una Ok. cosilla y a los demás también, así rapidito, y es que tengamos cuidado con la pantalla porque pues se les va la manito y la pueden rayar como están haciendo ahora. Sí, Entonces, sí, porfa, tengamos cuidado y lo están borrando. Ok, muchas yo la estoy gracias. borrando. Sí, Listo, listo, José. la raya. Listo, Listo. José, tranquilo, ya te dejo a ti tranquilo. Bueno. Alguien preguntaba que dónde consigo la tabla de gases. La tabla de gases realmente me la dice el tipo de alambre que voy a soldar. ¿Sí? Sí puedo encontrar, que ahorita les voy a mostrar, sí puedo encontrar digamos que cuáles son las propiedades si yo utilizo un gas u otro. Pero generalmente quien me dicta a mí qué gas debo utilizar es el alambre. ¿Listo? Entonces, si ustedes miran la ficha técnica de un alambre MIG, les va a decir cuál es el gas recomendado para ese tipo de alambre. Entonces, por ejemplo, hay alambres que utilizan 100% CO2, pues debo utilizar 100% CO2. Entonces me preguntarán, ¿qué pasa si yo no le pongo alambre 100% CO2, sino que le pongo una mezcla de argón más CO2? Pues probablemente las propiedades que estamos buscando del alambre no van a ser las mejores, porque le estamos cambiando pues las condiciones, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso a la hora de seleccionar el tipo. Pero necesariamente esto es una regla general para los temas de soldadura. Para yo poder seleccionar ya sea el electrodo, el alambre sólido o el alambre tubular, tengo que saber qué tipo de material voy a soldar. Por ejemplo, si yo tengo una fundición de hierro o un hierro colado, ese es un tipo de acero o de hierro que tiene muy alto porcentaje de carbono. Entonces tiene muy buenas propiedades mecánicas, pero es muy duro y frágil. Entonces yo para soldar eso necesito un tipo de consumible especial para soldar ese tipo de material. Yo no le puedo echar, por ejemplo, que mucha gente lo hace, le echa 70-18. No se puede hacer. Soldar no significa que quede pegado. Ojo con eso. Que tenga soldabilidad o que se quede soldado o soldado, eh,
debe cumplir con unas propiedades. Entonces, si yo le estoy aplicando un alambre que tiene, por ejemplo, 70.000 libras por pulgada cuadrada de resistencia a la tensión, entonces debe cumplir con esas condiciones. Entonces, yo soldé un material y se partió a los 30.000, probablemente no hice una buena aplicación o utilicé un gas mal adecuado. ¿Sí? Entonces, eso es súper importante. Soldar no quiere decir que quede unido, que quede pegado, no. Soldar tiene que cumplir con las condiciones del servicio que seleccionamos el tipo de soldadura, ¿sí? En el proceso MIG, les voy a mostrar un video. El alambre, como sale un alambre, el alambre puede tener diferentes diámetros. El alambre más pequeño que hay comercialmente es el de 0.8, ¿sí? Pero pueden haber alambres hasta de 1.6 milímetros, ¿no? El alambre más común es 0.9, 1 milímetro y 1.2. Son como los alambres más comunes en el mercado. Ese alambre tiene que fundirse para caer en el charco de la soldadura, o sea, tiene que formar una gota para que caiga en el charco de soldadura. En el proceso MIG, eso se llama transferencia metálica. Cómo el alambre se funde y cae en la soldadura para formar el cordón de soldadura. Existen 3 transferencias metálicas que se llaman cortocircuito, globular y spray. Dependen de la velocidad de alambre y del voltaje. Entonces, en una máquina de MIG, para utilizar MIG, los que han utilizado MIG o los que no han utilizado, tenemos 2 perillas en la máquina, una que se llama velocidad de alambre y una que se llama voltaje. La velocidad de alambre es la velocidad con que sale el alambre. Entonces, si yo le pongo 50 pulgadas por minuto, por ejemplo, cada minuto me va a salir 50 pulgadas. Si yo le pongo 250 pulgadas por minuto, pues va a salir el alambre mucho más rápido. Entonces la máquina automáticamente controla el amperaje. ¿Por qué? Porque si está saliendo muy poquito alambre, una velocidad pequeña, el amperaje va a ser bajito, porque necesita fundir ese alambre de manera más lenta. Pero si el alambre está saliendo de forma más rápida, necesita fundir ese alambre de forma más rápida, entonces necesita más amperaje la máquina. Pero eso lo controla directamente la máquina. Y tenemos otra perilla que se llama voltaje, que básicamente el voltaje me da el ancho del cordón. Si yo quiero un cordón delgado, pues utilizo un voltaje muy pequeño. Si quiero un cordón más grueso, utilizo un voltaje más ancho. ¿Cuáles son? ¿De dónde saco estos parámetros? Eso ya viene en el alambre. Cuando yo vaya a la ficha técnica del alambre, me dice un alambre de 1.2, utilícelo con 125 pulgadas por minuto y 21 voltios. Hasta 600 pulgadas por minuto y 31 voltios, por ejemplo. O sea, eso ya me lo da el alambre. Mucha gente cuando va a soldar con MIG o aprende con MIG, hacerlo de forma, digamos que un poco empírica. O sea, en el sentido que el soldador tiene que tener buen oído y buena vista para poder mirar si es la transferencia correcta. Está bien aprenderlo así, pero si ya eso está definido en la ficha técnica del alambre, pues me voy a la ficha técnica del alambre y me evito ese problema de estar cuadrando la máquina. Entonces la primera transferencia es la transferencia cortocircuito, es una transferencia que es muy baja, es muy bajita, ¿sí? Se utilizan más o menos valores típicos de voltaje de 16 a 22 voltios y de 50 a 150 amperios. Entonces aquí como se ve en la foto, en el slide, entonces va cayendo la gotica, se va estirando una gotica y cuando toca el material base, se desprende la gota. Se producen cortocircuitos, más o menos esto se da de 20 a 200 veces por segundo. ¿Para qué se utiliza esta transferencia? Básicamente se utiliza para soldar láminas muy delgadas y para soldar fuera de posición. ¿Qué quiere decir esto? Para soldar vertical, para soldar sobre cabeza, para soldar horizontal. El proceso MIG se puede aplicar en todas las posiciones, plano, horizontal, vertical, sobre cabeza. Pero esta transferencia está muy limitada a soldar láminas pues, de espesores muy delgados. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de esta transferencia? Se puede hacer a cortocircuito, se puede soldar todas las posiciones. No sé si tienen una, por ahí parece que tienen un micrófono abierto. Listo. Capaz de hacer cordones de raíz, para hacer un cordón de raíz. Bajo aporte térmico, en el proceso de soldadura, entre más amperaje yo tenga, mayor calor voy a tener. Entonces, el aporte térmico es muy bajito porque utilizo amperaje muy bajito.
Es fácil de usar, alta eficiencia del electrodo, quiere decir que yo consumo casi todo el alambre, ¿sí? ¿Cuáles son las desventajas? Que si yo voy a soldar espesores muy gruesos, puedo tener faltas de fusión porque no voy a utilizar amperajes muy altos, ¿sí? No voy a utilizar amperajes muy altos. Puede resultar faltas de fusión, por lo mismo, mal ajuste puede generar alta salpicadura. Miren, el proceso MIG, comparado con el proceso electrodo revestido, hablando en porcentaje, en el proceso MIG yo necesito un 80% de conocimiento en la máquina, en los parámetros, encuadrar la velocidad del alambre y encuadrar en el voltaje. Y un 20% en la aplicación. La aplicación es mucho más fácil, ¿sí? En el proceso contra el proceso de electrodo revestido, el proceso de electrodo revestido requiere lo contrario. Yo necesito un 80% de habilidad, porque requiere mayor habilidad el soldar con electrodo, y un 20% en cuadrar la máquina. En una máquina que solamente me solda electrodo revestido, tengo un parámetro, amperaje. Y el amperaje depende del diámetro del electrodo. Entonces, si, por ejemplo, si es un electrodo de 1/8, pues utilizo un amperaje de 70 a 120, ya. Entonces, si voy a soldar plano, pues le pongo 120. Si voy a soldar vertical, horizontal, le pongo 105, 110. O sea, no es tanto lo que tiene que cuadrar en la máquina, pero sí tiene que tener mucha habilidad para poder soldar el electrodo. En el proceso MIG pasa lo contrario. Es muy fácil aplicarlo, pero tiene que tener más conocimiento la máquina. Entonces les voy a mostrar un video donde mostramos la transferencia. Esto es en cámara lenta. Cómo se va dando la transferencia del proceso MIG. Vamos a esperar que salga. Aquí se ve el alambre. Este es el alambre. Este es un alambre de 1.2. Ahí no se ve muy bien. Pero miren la gota cuando cae. ¿Sí? Produce, se apaga y se prende. Produce cortocircuitos. Y la gota cae. Eso que se ve como líquido es la soldadura. El material fundido, que se ve líquido, es líquido. Entonces, esa gota cuando cae tiene que romper la tensión superficial del alambre. Entonces, son goticas muy pequeñas, casi parecidas al diámetro del alambre, que cuando caen, pues al generarla, a tener contacto con el metal fundido, pues genera salpicadura. Aquí está generando eso, todas esas gotas que caen son salpicaduras. ¿Sí? Entonces, esto pasa de 20 a 200 veces por segundo, o sea, eso no lo logramos ver así. Sino que, ¿cómo sabemos que es cortocircuito? Porque tiene un sonido característico, tiene un sonido como de moto, como una moto, ¿sí? Un sonido muy característico. Hay algunas literaturas de libros españoles o de traducciones españoles que le llaman transferencia pedorrea, así le llaman, ¿sí? Porque suena muy parecido a eso. Pero es un tipo de traducción que tienen allá en España, ¿sí? Ese es el proceso de transferencia a cortocircuito, acuérdense, para trabajar espesores muy delgados y para trabajar fuera de posición, ¿sí? Ahora tenemos la transferencia globular. ¿Cuál es la transferencia globular? Pues son gotas mucho más grandes, ¿sí? Entonces yo les pongo un ejemplo. Si yo tengo un estanque con agua y yo utilizo una piedra de 20 centímetros de diámetro y la comparo contra una piedra de 5 centímetros de diámetro, ¿cuál genera más salpicadura? Pues obviamente la de 20 centímetros porque tiene digamos que tiene un área mayor. Entonces al caer en el agua, pues genera mucha salpicadura. En cambio, si yo cojo la piedra de 5 centímetros y la tiro, pues tiene menos resistencia al agua. Y cuando cae, pues no va a generar tanta salpicadura. Entonces imagínense que la globular es la piedra de 20 centímetros, la piedra más grande. Entonces esta transferencia es rechazada porque genera mucha salpicadura, genera faltas de fusión, pero se utiliza mucho en la industria. ¿Por qué se utiliza mucho? Porque sale con CO2. Si yo utilizo CO2 100%, puedo tener cortocircuito o globular. Entonces yo le aumente lo que le aumente, póngale bastante velocidad y póngale bastante amperaje para que funda, pero sigue siendo globular. Aquí voy a tener globular. Entonces sí se utiliza mucho en la industria cuando utilizan CO2. ¿Por qué utilizan el CO2? Porque es mucho más económico. Por un ejemplo, un cilindro de CO2 vale 100.000, un cilindro de mezcla de argón más CO2 vale 300.000 pesos. Entonces, pues la gente tiende a utilizar mucho
transferencia globular. Lo que estaba... ¿Tienen alguna duda hasta el momento? Buenas noches, ingeniero. Por aquí, ¿me escuchan? Tu video está detenido. Ay, no. Ingeniero José Sí, John John. Castaño. Ok. Ah, Sí, ahí te escucho yo. sí, por aquí habían unas preguntitas para que las saquemos de una vez. Que si se hace soldadura MIG y no se coloca gas, ¿qué pasaría? Si se hace soldadura MIG y no se coloca gas, le voy a poner un ejemplo. Si tú coges el electrodo y le quitas el revestimiento, queda desprotegido. Y si queda desprotegido, entra a jugar ahí, a hacer de la suya el oxígeno, el hidrógeno, el nitrógeno, o sea, todo el aire circundante y daña la soldadura. Produce poros, produce grietas, ¿sí? La soldadura queda mal aplicada, llena de poros. ¿Por qué? Porque el oxígeno entra y hace de las suyas en la soldadura. Hay que proteger siempre la soldadura, ya sea con gas o sea con un revestimiento. Como la soldadura MIG no tiene revestimiento, sino es un alambre sólido, tenemos que protegerla con un gas externo, un gas de protección. Porque entra el oxígeno, entra el hidrógeno, entra el nitrógeno y hace una cantidad de discontinuidades o defectos en la soldadura. Sí. Ok, ingeniero, esta pregunta nos la hacía el señor Luis Orrego. Ahora nos pregunta Jordi, ¿qué porcentaje de gas se necesita para soldar hierro al carbono? Lo puedo hacer con CO2 100%, no hay ningún problema. Y el porcentaje, si utilizo una mezcla de argón más CO2, la mezcla que sea rica en argón, mayor al 75%. Entonces, si voy a comprar una mezcla, la mezcla más económica y la más comúnmente utilizada es argón al 75% y CO2 al 25%. Lo puedo hacer así o puedo soldar con CO2 100%. Acero al carbón, no, hierro al carbón, solamente. ¿Sí? Entonces, depende. Básicamente depende. Ahí yo puedo elegir el gas. Para soldar acero al carbón yo puedo hacerlo con CO2 100% o con mezcla de gas mayor al 75%. Ahí depende mucho del espesor de lámina que yo voy a soldar. Si voy a soldar láminas muy delgadas, menores a un cuarto, a 6 milímetros, pues lo mejor es utilizar mezcla porque el arco es mucho más suave. Se puede controlar más. Si yo voy a utilizar láminas con espesores más gruesos, pues puedo utilizar CO2 sin ningún problema. Aunque si yo tengo la habilidad, si el soldador tiene la habilidad, puede hacerlo con CO2, láminas delgadas, láminas gruesas, ya depende mucho de la habilidad del soldador. Realmente para soldar aceros al carbono no es tan exigente el tipo de gas. ¿Sí? Muy bien, ingeniero. Perdón para los que estén levantando la mano, si pueden por favor escribir su consulta ahí en el chat para irla respondiendo. Aquí preguntan, Antonio Urbano, en el caso de Fluscor, ¿qué tipo de gas es? Bueno, no sé si alcancemos a ver, pero bueno. En el alambre Fluscor, para contextualizarlo un poco, el alambre Fluscor es un alambre que tiene un fundente por dentro, no tiene gas, es un fundente. Imagínense un electrodo al revés, que el revestimiento va por dentro en forma de polvo, ¿sí? Es un alambre hueco que por dentro lleva un fundente, un revestimiento en forma de polvo para que lo entiendan un poco. Hay dos tipos de alambre, uno que utiliza gas y uno que no utiliza gas. El que utiliza gas normalmente lo conocemos como Fluscor, ¿sí? Puede ser CO2 o puede ser mezcla de gas. ¿Quién me define a mí qué tipo de gas debo utilizar? El alambre. La mayor cantidad de alambres trabajan con CO2. Hay unos alambres que trabajan con mezcla. Sí, hay algunos. Pero predominantemente utilizamos más CO2. Y el alambre que no utiliza gas, que se conoce como inner shield, no sé si todos lo conocen así como inner shield, ese fue un alambre que inventó Lincoln, lo desarrolló Lincoln en los años 50. Es un alambre que no utiliza gas, o sea, que tiene fundente por dentro y ese fundente puede tener potasio, puede tener manganeso o puede tener silicio que genera esa cantidad de humo para proteger la soldadura. Entonces él genera el suficiente humo para proteger la soldadura del ambiente. No es que, no es que tenga, porque mucha gente confunde el inner shield que dice, no, el alambre que tiene gas por dentro, no tiene gas, tienes un fundente
que genera humo, así como el revestimiento genera humo en el electrodo. ¿Sí? Yo creo que si alcanzamos a ver un poquito de flúor, que eso lo tenemos ahí para hacer. Listo, correcto, ingeniero. Dos preguntitas más para que pueda ahí avanzar. Si es acero inoxidable, ¿con qué gas se recomienda? Para soldar acero inoxidable se recomienda una mezcla rica en argón. Normalmente se hace argón al 98% y 2% de CO2, o 2% de oxígeno, o 2% de hidrógeno. Depende del tipo de acero inoxidable. Hay muchos, hay como casi 100 y pico tipos de acero inoxidable. Pero lo normal que utilicemos es un acero inoxidable, un 304, que es un acero inoxidable austenítico. Ese se puede soldar con una mezcla de un gas de 98, 95% y el restante es CO2. Eso es lo que más normal se ve. Ya si vamos a soldar un acero inoxidable bien especial, un martensítico, un acero inoxidable bien complicado, eh, por lo general es mezcla de argón más oxígeno, ¿sí? Porque el acero inoxidable ya está oxidado, o sea, eso hay que entender un poco, ya está oxidado. Ya el cromo tiene alto contenido de cromo, y es hierro más carbono más cromo más otros elementos, más níquel, molibdeno, pero tiene alto contenido de cromo, mayor al 12%. Entonces, ese cromo es muy compatible con el oxígeno, ¿sí? Y ya está oxidado, pero ese óxido protege el material. O sea, forma como una capa impermeable, perdón, que no deja pasar el oxígeno, solamente lo atrapa y lo oxida. Entonces, cuando se oxida, queda ahí estabilizado el óxido de cromo. Muy diferente al óxido de hierro, donde eso se termina de oxidar y comienza hasta que básicamente daña todo el material. En este caso, pues lo protege. La oxidación hace acción de protección. Entonces necesitamos cuidar esa capa. ¿Sí? No podemos dañar esa capa que tiene de óxido que tiene el acero inoxidable. Utilizamos una mezcla que no tenga mucho contenido de oxígeno para no interferir en la metalurgia, digámoslo así, del material. ¿Sí? Muy bien, ingeniero. Aquí una más. ¿Cuál es la fórmula para calcular, según el diámetro del alambre, el volumen de gas que se necesita? Ok. Hay varias fórmulas. ¿Sí? Lo que yo le recomendaría es que en la ficha técnica del alambre generalmente me dice el caudal que yo necesito, el volumen de gas que yo necesito. Pero, por ejemplo, depende el diámetro, el espesor del alambre, el diámetro del alambre, perdón. Entonces, si es un alambre de 1.2, si lo queremos pasar a litros, digamos que cada milésima de milímetro corresponde a un litro. Entonces, si es de 1.2, son más o menos 12 litros. ¿Sí? 12 litros a 13 litros. Si yo tengo ya el manómetro, no es en litros, sino en pies cúbicos hora, pues más o menos eso da 25, más o menos 25 pies cúbicos hora. Eso hay que tenerlo en cuenta. O sea, ustedes tienen que mirar el tipo de en qué unidades está el manómetro, si es en litros por minuto o si es en pies cúbicos por minuto. Litros por minuto es fácil porque ahí dice litros por minuto. Cuando aparece pies cúbicos hora, aparece algo como CFH, que es pies cúbicos hora. Entonces, si le ponen muy poquito, entonces resulta que le van a poner 12 litros, 15 litros por minuto, pero está en CFH. Y le ponen 15 pies cúbicos por hora, pues está muy bajito. Entonces puede generar porosidad. O ahora no, ahora resulta que le pusieron más. Entonces le pusieron 35, 40 pies cúbicos hora. Entonces están gastando mucho gas y están haciendo turbulencia en la soldadura. Entonces se gasta el gas muy rápido. Pero esa es como una fórmula muy empírica. Pero realmente quien me dice a mí qué caudal de gas debo ponerlo es en una ficha técnica del alambre. Entonces, acostúmbrense a revisar fichas técnicas. O sea, ahora es muy fácil. Ahora yo creo que todos tenemos algún tipo de teléfono inteligente y todos podemos tener acceso a internet. Entonces, si van a utilizar el alambre, cualquier marca, pues busquen la marca del alambre, la referencia del alambre y miren la ficha técnica para que trabajen bien el alambre. Eso es una recomendación que siempre dan. Miren ficha técnica. ¿Sí?
no se vuelvan tan, que sí requiere empírico, pero digamos que no se vuelvan tan empírico para que puedan hacer muy bien la aplicación, para cuadrar parámetros de la máquina, para mirar el caudal del gas, para mirar el tipo de gas que debo utilizar. Sí, entonces ya eso está inventado, entonces utilicemos las recomendaciones de cada fabricante. ¿Listo? Sí, ingeniero, adelante, por favor. Bueno, gracias, John. Entonces, ¿cuáles son las ventajas del proceso de la transferencia globular? Se obtiene con CO2, mucho más económico, y altas velocidades de soldadura. Cuando hablamos de altas velocidades de soldadura, es la velocidad de avance con que yo voy soldando. Entonces, es mucho más rápido soldar con MIG que soldar con electrodo, ¿sí? Pero miren la cantidad de desventajas: alta salpicadura, propenso a fusión incompleta, soldadura convexa, baja mojabilidad en los pies del cordón, baja eficiencia del electrodo. Entonces son más las desventajas que tiene la transferencia globular que las ventajas. Les voy a mostrar un video donde ustedes van a mirar que es lo que les estoy diciendo. Entonces, si ven que la soldadura es más grande, la soldadura es mucho más grande, cae la gota de soldadura. Entonces, cuando cae la cantidad de gota de soldadura, genera salpicadura. Entonces, eso es otra cantidad. Todo esto que se ve aquí son salpicaduras. Todo esto que sale para allá son salpicaduras. Entonces, ese es un problema porque al final yo tengo que utilizar, por ejemplo, gastar disco de pulidora, ¿sí? Tengo que contratar una persona. Si yo no lo hago, pues tengo que contratar una persona que cada vez que yo suelde con transferencia globular, pues utiliza y pulir o con un cincel a quitar, puntos de soldadura, a quitar gotas de soldadura. Entonces eso se puede generar un problema. Entonces miren que esta transferencia siempre está encendido el arco. Si ven ahí, siempre se ve que está encendido el arco. Miren, ahí siempre está encendido el arco. Sí, entonces esto se llama transferencia globular. Y ahora tenemos la transferencia, rayaron otra vez la... Hay que quitarles el marcador. Y ahora tenemos la transferencia spray. Sí, la transferencia spray es la transferencia que más se aprovecha en el proceso MIG, la más eficiente, pero tiene un pequeño gasto, digámoslo así, que se utiliza con mezclas ricas en argón, mayor al 75%, como ven acá. Es mayor al 75%. Entonces son mezclas ricas en argón más CO2. O sea, tiene que tener una mezcla. Entonces, cuando ustedes vayan a comprar una mezcla que quieren que saque spray, tienen que decirle, mire, a la empresa que se la compre, denme una mezcla de argón 75% y 25% de CO2. ¿Sí? Entonces necesitamos mucho más argón para poder sacar la mezcla. Entonces, son gotas muy pequeñas que caen en el proceso, en la soldadura, y no genera salpicaduras. Son gotas muy finas. Se da entre 150 y 500 amperios. Hagan una comparación del electrodo. Un electrodo de 532. Nos soldamos por ahí mucho, 190 amperios. Y nosotros podemos conseguir en proceso MIG hasta 500 amperios. O sea que la velocidad de avance es 650 pulgadas por minuto. Es extremadamente rápido. Aquí toca ya mecanizar o toca automatizar el proceso. ¿Por qué? Porque es un proceso que va fundiendo el alambre muy rápido, va depositando mucho material, necesitamos ir muy rápido para compensar ese material cuando se va fundiendo. Entonces, ¿cuáles son las ventajas? Altas velocidades, alta tasa de depósito, o sea, deposita mucho material en muy poco tiempo, excelente apariencia, fácil de usar, excelente fusión porque tiene temperaturas extremadamente altas. Pero ¿cuáles son las desventajas? Que yo solamente puedo soldar plano y horizontal. Entonces, si yo cojo un electrodo 7018 y le pongo 140 amperios y comienzo a soldar sobre cabeza, se me viene toda la soldadura porque tiene mucha temperatura. ¿Sí? Tiene mucha temperatura. A mayor amperaje, mayor temperatura. Aquí pasa igual. Si este proceso, esta transferencia tiene mucha temperatura, pues yo nada más puedo soldar plano u horizontal. Entonces, la forma más eficiente de utilizar el MIG es trabajarla con esta transferencia. Muchas empresas
que fabrican estructuras grandes, que sueldan con MIG, todo lo hacen plano. Todo lo hacen plano. ¿Sí? Yo les voy a mostrar un video que aquí de pronto lo van a entender más bien. Si ven esas gotas como caen, y miren que siempre está el arco eléctrico, siempre hay arco eléctrico. Esto como colorcito blanco que se ve, eso es arco muy eléctrico. Entonces, miren que son gotas de transferencia. La transferencia va cayendo muy rápido. ¿Sí? Sí, eso se va fundiendo muy rápido. Entonces yo necesito mover la mano, también llevar buena velocidad. ¿Sí? Y tenemos otra transferencia, que no vamos a entrar mucho en detalle, que es una transferencia pulsada. Básicamente son pulsos eléctricos que se generan cuando yo voy soldando. Entonces eso me evita tener, digamos que, mucha temperatura en la pieza. Yo puedo soldar piezas muy delgadas o piezas muy gruesas con la misma transferencia. ¿Sí? O sea, yo puedo soldar láminas de calibre, no sé, 18 y puedo soldar espesores hasta de 1 pulgada. ¿Sí? Con esta misma transferencia, con una sola transferencia. Pero para yo generar la transferencia pulsada necesito una máquina que genere pulsos eléctricos. Los pulsos eléctricos más o menos están entre 60 y 120 pulsos por segundo. Les voy a mostrar el video para que vean cómo se genera un pulso eléctrico. Entonces, miren, esos son pulsos eléctricos, se va y se viene la corriente. Entonces, miren que la transferencia, la gota se desprende antes de tocar el charco. Entonces, es una transferencia bastante avanzada, ¿sí? No todas las máquinas la hacen. No quiere decir que sea una máquina grande, hay muchas máquinas pequeñas que generan pulsos, que se llama transferencia pulsada. Entonces, esta transferencia permite soldar láminas muy delgadas o láminas muy gruesas. Entonces, hay algo bien crítico en el proceso de soldadura. Bien crítico. Cuando yo voy a soldar láminas muy gruesas, cuando yo voy a soldar láminas muy gruesas, o perdón, láminas muy delgadas, de calibre muy delgado, puedo tener deformación en la junta. O sea, la pieza, el material se me puede deformar. Con este tipo de transferencia yo puedo evitar esa deformación sin ningún problema. Entonces, las personas que sueldan láminas muy delgadas y tienen la opción de conseguir una máquina que pulse, lo pueden hacer y van a evitar ese tema de deformación. ¿Sí? Bueno, ¿alguna duda hasta ahí? No hay más preguntas en el chat en este momento, ingeniero. Creo que nos faltó solamente unita para un usuario que estaba ahí. Diferencia entre el MIC y el TIC. De pronto ahí brevemente. Y si de pronto Ok. podemos mostrar algunas imágenes de las opciones de equipos semiautomáticos nuestros, Bueno, por favor. sí. El MIC, voy a mostrarle directamente la página para que, ¿sí están viendo la página? Que estoy entrando. Aún no. Está en la presentación. ¿Sí ven la página, John? Aún no, ingeniero. Bueno, Es la déjame, me salgo de la presentación aún. presentación. No, ya. Pues siempre como que, bueno, ya lo, ok, acá, ¿sí la ven? Voy a entrar nuevamente. No, la Pues la página no muestro se desde ve. la página, ¿por qué? Porque eh, es importante que ustedes, ahí sí se ve, Sí, correcto, ahora sí. ¿sí? ¿Sí se ve, John? Sí, sí se ve, ingeniero. Listo, entonces la muestro desde la página de Lincoln, porque es importante que ustedes se metan en la página y revisen todo lo que tenemos ahí, ¿sí? Entonces, esta es la página de Lincoln Colombia. Entonces, ¿cómo es? Ponen Lincoln Colombia y le sale. Entonces, aquí donde dice productos, equipos, ¿sí? Aquí sale equipos de soldadura, pueden meterse en equipos MIC, ¿sí? Ustedes entran en equipos MIC y ven la opción de equipos que tenemos,
¿sí? Entonces tenemos una línea que se llama PowerMeet, una línea que se llama PowerTech y una línea que se llama IdeaLab. Pero los que más básicas se manejan son PowerMeet y PowerTech. Entonces se pueden meter en PowerMeet y ahí se muestran las opciones que hay. Por ejemplo, hay equipos muy pequeños, PowerMeet 140 MP, ¿sí? MP quiere decir que es un equipo multiproceso, 140 que tiene 140 amperios. Ustedes entran ahí, digámoslo, ¿sí? Y ahí les da toda la referencia de lo que hace el equipo. Sí, qué alambres utiliza, cuál es el amperaje que utiliza, todo. Si es a 110, 220. Si ustedes quieren buscar opciones, pues ya se meten ese mismo nombre, PowerMeet 140, y ponen PowerMeet 140 Home Center y les aparece. ¿Por qué? Porque a veces si uno se mete, busca la página, o sea, lo que les quiero dar a entender es que Internet es muy fácil buscar. Ustedes pueden poner PowerMeet 140 MP Home Center y le aparece ahí también la máquina. En Home Center también les va a decir pues qué capacidad tiene la máquina, bueno, lo más importante, para el valor. Sí, entonces tenemos una gama amplia de equipos. Sí, una gama amplia de equipos. PowerMeet 210, PowerMeet 215 y ahí van aumentando. Sí, entonces si yo quiero un equipo más grande, pues PowerMeet 256, PowerMeet 260, PowerMeet 360. Sí, entonces hay una gama amplia de equipos para proceso MIC. Sí, así pueden entrar, así pueden entrar en la página y mirar cuáles son las opciones que tienen de equipos. Sí, o equipos de TIC, o equipos de electrodo revestido, o equipos multiproceso, o equipos generadores que son motosoldadores, o procesos avanzados, o arcos sumergidos. Hay una variedad grandísima, ¿sí? No tengo una presentación que tenga los equipos, la verdad no la tengo. No, Pues pero sí ahí está la muy tengo, la verdad sí claro, la tengo, pero no la tengo en el computador. Estoy utilizando mi computador personal y no tengo ingeniero. esa presentación acá. ¿Sí? ¿Me escucha? Entonces, sí, Ingeniero pueden José. entrar en la página de Lincoln, ahí pueden también bajar mucha información. O sea, la idea es que ustedes se metan y expulguen la página de Lincoln. Pueden bajar mucha información, pueden bajar catálogos de la página de Lincoln, ¿sí? Para que pues comiencen ya a interactuar con páginas, pueden bajar el catálogo del proceso, ¿sí? Nosotros también tenemos catálogos de procesos, donde tenemos, por ejemplo, si quieren utilizar consumibles, aquí están los aportes para MIC, los aportes para TIC, a electrodos y toda una gama grandísima. Y donde dice recursos, ¿sí? Pueden ingresar también a ver, básicamente, hay muchos catálogos. Entonces, catálogo, por ejemplo, historia de aplicaciones, procesos y teoría. Aquí entran guías de soldadura. Entonces, aquí, por ejemplo, ¿qué son las clasificaciones AWS? ¿Qué es ACDC? ¿Qué es qué es soldadura de aluminio? Términos básicos de soldadura. Sí, entonces hay mucho. Entonces aquí nos dicen el electrodo de varilla, que es un electrodo, que es un alambre MIC, que es un alambre con núcleo fundente, que es el arco sumergido, que es el acero inoxial. O sea, hay una gama muy amplia en Lincoln, que ustedes pueden también utilizar para pues seguir avanzando en el tema de la soldadura, ¿no? Entonces, bueno, ya cumpliendo el horario, muchas gracias por escucharnos. Sí, a veces una horita es un poquito corto, pero estén pendientes de otro tipo de capacitación.